la sanación por parte de Jesús del sordomudo, que está en Marcos 7, del 31 al 37. ¿Sí? Marcos 7, del 31 al 37. Entonces, vamos en primer lugar, pues, a ver el versículo 31, que dice así: después salió de la región de Tiro, pasó de nuevo por Sidón y se dirigió al lago de Galilea, atravesando la región de Decápolis. En primer lugar, se nos presenta el contexto geográfico, así la ubicación, y también pues ese contexto geográfico en el que se va a dar el encuentro, pues también es un contexto de convivencia, ¿no? Y en un tiempo histórico concreto. Entonces creo que es importante ver cómo Marco en esta escena valora tremendamente el contexto geográfico, el contexto humano, el contexto, y describe un poco por dónde va pasando Jesús. Entonces, el primer punto es considerar, contemplar el contexto geográfico, el contexto ecológico, el contexto humano, porque Jesús pasa contextualizadamente, Jesús pasa por la vida y por los lugares, ¿no? Entonces, aquí podríamos contemplar ese contexto y también el siguiente punto es contextualizar también el paso de Jesús en nuestro contexto geográfico, humano, ecológico, ¿no? Entonces, a mí particularmente este texto me llama mucho la atención en los énfasis descriptivos que hace Marcos para introducir el encuentro. Entonces, cómo el encuentro de Jesús es contextualizado. Primera cosa. Pasamos al versículo 32 de esta escena. Le llevaron un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que impusiera las manos sobre él. Entonces, en ese contexto, pues, en medio de la convivencia, hay un acto de solidaridad importante. Hay quienes se reclinan, quienes atienden, quienes se solidarizan con aquel hombre sordomudo. Y esas personas tienen una doble dimensión que quisiera remarcar. En primer lugar, son personas con una gran fe en Jesús, ¿no? Y dice, le llevaron, lo que significa que son, en medio de ese contexto, hay grupos de personas que ponen su confianza en Jesús y buscan llevar a las otras personas a Jesús. En segundo lugar, este grupo de personas que creen profundamente en Jesús también tienen una relación solidaria con
el excluido, con el más necesitado. Y su oración interceden por el más necesitado ante Jesús. Dice, suplicaban que impusiera las manos sobre él. O sea, no solo lo llevan, sino que oran por esta persona vulnerable y excluida ante Jesús. Entonces, fíjense bien, el texto tiene un contexto geográfico, humano, ecológico, que es el versículo 31, y que hoy nosotros podemos contemplarlo y contemplar también nuestro contexto. Después, en ese contexto, ya pasamos al contexto de la convivencia. Y en ese contexto de la convivencia aparece en el versículo 32 un grupo que tiene profunda fe en Jesús y además de tener una profunda fe en Jesús, también tiene una solidaridad profunda con el más necesitado, con el excluido, representado aquí por el sordo tartamudo. Y esa acción ellos la hacen en doble dimensión. En primer lugar, oran por los más necesitados, oran por el excluido. Y en segundo lugar, no se conforman solo con orar, sino que le llevan al excluido a Jesús para que se encuentre con Jesús, para que Jesús imponga las manos sobre él. Ahora veamos en ese mismo versículo 32 la situación existencial, espiritual de este sordo tartamudo. Fíjense que el evangelista hace énfasis de que es sordo y tartamudo. Podríamos, dice San Pablo, ¿verdad?, que la fe entra por el oído. Y el teólogo Karl Rahner fundó toda su teología, su antropología teológica, en que los seres humanos somos oyentes de la palabra, o sea que es por el oído por donde nos entra la salvación, gracias a una actitud discipular con la palabra. Entonces, pues, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa existencialmente con esta persona? Bueno, que es sorda. ¿Qué pasa con nosotros también cuando no solo no oímos por los oídos, sino que existencialmente pues dejamos de escuchar? Aquí hay un elemento importante en estos tiempos de tanta adversidad que vivimos en Venezuela, pues podemos ir perdiendo la capacidad de escucharnos a nosotros mismos, lo más genuino de nosotros. Podemos ir perdiendo la capacidad de escuchar a Dios ascendiendo desde lo más íntimo de nuestras vidas. Y podemos perder la capacidad también de escuchar a los demás, a los hermanos. Entonces, la sordera existencialmente, en definitiva, es la negación del discipulado. Y que nosotros, en el camino de la vida, por muy religiosos que seamos, podemos perder la capacidad de escuchar y llegar a autocentrarnos y escucharnos solo a nosotros mismos. Entonces quiero que nos centremos en esa imagen de la sordera, contemplando al sordo, empatizando con el sordo, pero
yendo a nosotros, cómo podemos existencialmente ir perdiendo la capacidad de escuchar, que en definitiva es la capacidad de ser discípulo, que es el llamado que Dios nos hace, ¿no? Entonces, hay siempre el riesgo en la existencia cristiana de ir perdiendo lo fundamental, que es la escucha, y llegar a una sordera existencial que en definitiva se convierte en un drama humano porque nos escuchamos solo a nosotros mismos. El otro elemento que aparece allí es que al ser sordo es tartamudo. Es decir, que la palabra, para tener una palabra certera, una palabra clara ante la realidad, nos toca a nosotros, pues, nos toca a nosotros recuperar la escucha, porque la palabra depende de la escucha. Y es allí donde está la dialéctica, ¿verdad?, del discipulado y del apóstol, del discípulo y del apóstol. Discípulo es quien escucha la palabra de Dios, y la dimensión apostólica es esa palabra procesada, esa palabra escuchada de Dios y de la realidad, pues también es enviada, es una palabra que se pronuncia sobre la realidad. Entonces, ¿cuál es la situación existencial de este hombre a quien ponen delante de Jesús para que Jesús imponga las manos? Pues es un hombre que está sordo, es decir, no escucha y no tiene una palabra certera, clara sobre la realidad. Entonces, esa experiencia pues también puede ser la nuestra en este contexto que vivimos, que ante tanta incertidumbre, ante tanta zozobra, podemos fragmentarnos, podemos autocentrarnos, podemos perder la capacidad de escuchar. Otro elemento importante que quisiera resaltar aquí es lo que hace Jesús. Es decir, en esa situación existencial, ¿qué hace Jesús? ¿Cómo interviene Jesús? Jesús lo toma, lo aparta de la gente a solas. Entonces, lo primero aquí es, pues, tomar conciencia de cómo estoy yo en mi experiencia existencial de escucha. Si estoy sordo, si estoy escuchando. Y en segundo lugar, sentirme llevado delante de Jesús. Y delante de Jesús, experimentar que Jesús me toma, me aparta a solas con Jesús. Y luego, aquí hay un gesto importante. Jesús mete los dedos en los oídos. Es meter los dedos en los oídos, ¿no? Esa imagen de Jesús metiendo los dedos en los oídos del sordo, poniendo sus dedos en los oídos, en mis oídos. Quizás un modo de decir tapar los oídos primero, ¿no? Ante tanto interna como externa, para focalizarnos en lo que Jesús nos va a decir. Porque es curioso esto de tapar, que Jesús lo aparta y tapa los oídos.
pues aquel hombre estaría, aunque no escuchaba porque era sordo, estaría lleno de distracciones, de ruidos, de bullas que no le permitían también escuchar. Así muchas veces pues estamos también nosotros. Y después que Jesús tapa los oídos, que lo aparta, que le tapa los oídos están conectados también con la boca. Jesús toca con saliva la lengua de aquel hombre. Entonces, y pronuncia, así como aquellos que lo llevaron, oraron ante Jesús. Ahora es Jesús quien ora, levanta la vista al cielo, suspira y dice éfeta, que significa ábrete. Entonces, colocarme allí delante de Jesús, Jesús que toca mis oídos, Jesús que toca mi boca, para que escuche y para que tenga una palabra ante tanta incertidumbre, ante tanta adversidad. Y esa oración de Jesús que levanta la mirada al cielo, suspira, sentir que Jesús levanta la mirada al cielo por mí, que suspira por mí y que pronuncia esa éfeta en mis oídos y en mi boca, ese efetá, ábrete. Y experimentar pues cómo en Jesús se van abriendo los oídos, se van soltando los impedimentos de la lengua para tener una palabra. Entonces, lo que les invito es el camino de un excluido que a quien no tiene palabra, quien no ha, le han quitado la escucha y la palabra, y cómo la solidaridad en la fe de sus hermanos le llevan a Jesús y cómo Jesús le lleva al Padre, y esa relación íntima y profunda con Jesús es sanadora, es liberadora, es restauradora, y ese éfeta termina siendo profundamente liberador y el hombre recupera la palabra y la escucha ante la realidad. Hoy en Venezuela, si ya pasamos del plano, diríamos, contemplativo personal a un plano de misión eclesial en el que estamos, podemos con esta misma estructura hacer contemplación de la situación de Venezuela. En el versículo 31 se coloca el contexto, cómo Jesús pasa por Venezuela hoy, y también cómo en medio de esta situación, pues nos llevamos en la fe a Jesús, cómo Jesús contempla nuestra situación existencial, nuestra situación existencial, nuestra situación existencial, y en medio de esta situación de incertidumbre social, política, económica, pues, y de situación humanitaria difícil, pues podemos nosotros también estar perdiendo la escucha y la capacidad de pronunciar una palabra certera que anime, que abra caminos, y la necesidad de que en este contexto nos encontremos íntima y profundamente con Jesús para recuperar
la misión de escuchar, de discernir los signos de los tiempos, para recuperar la palabra en medio de esta situación, una palabra que sea como la de Jesús, una continuidad de esa palabra de Jesús, Efetá, ábrete. Entonces, pues les invito a la luz de este texto que podamos, en primer lugar, contemplar el texto, ¿sí? Ver la riqueza de ese itinerario espiritual del sordomudo, con todos los. En segundo lugar, contemplarme a mí en ese itinerario también, de cómo puedo perder la escucha y la palabra, y cómo la solidaridad eclesial, el dejarme llevar a Jesús por otro, y ese encuentro con Jesús que me lleva también al Padre, ese Jesús que ora al cielo, que suspira por mí, y ese Jesús que establece esa relación tan personalísima, que tapa mis oídos, que toca mi boca, pero destapa mis oídos, destapa mi lengua, y que en definitiva nuestra misión es recuperar la escucha de la realidad, la escucha de Dios, para tener una palabra creadora en esta realidad. Pero no es mi palabra, es la palabra de Dios. Y ese éfeta, que significa para mí en mi vida personal, pero también ese éfeta no solamente es discipular, sino también es apostólico. Ese éfeta me lleva a recuperar la palabra, a decir una palabra oportuna, como decimos en la liturgia, una palabra oportuna ante el hermano solo y desamparado. Entonces, les invito a la luz de este texto, pues, a hacer este momento de oración para calibrar cómo está mi escucha, cómo está mi palabra, hacer el itinerario del sordomudo para que ese éfeta sea también hoy un éfeta sanador, un éfeta liberador, un éfeta que, que me vuelva, diríamos, la actitud discipular y la actitud apostólica. Entonces les invito a eso, y podríamos también, si les da tiempo, pues hacerlo también pensando en la congregación, ¿no? Cómo estamos en ese discernimiento, en esa escucha. Si hemos ido perdiendo también esa capacidad de escucha y esa palabra, pues cómo podemos recuperarla en Jesús a la luz de este texto. Entonces, esa es la invitación primera, ya que me proponían una contemplación de la realidad desde los excluidos. Entonces, creo que la mejor contemplación es la que se hace desde la experiencia misma de los excluidos, y cómo estamos llamados a recuperar la palabra, la escucha y la palabra en medio de este contexto, y cómo ser continuadores de ese efetá de Jesús. Quisiera invocar al Espíritu Santo, Señor y dador de vida, para que sea propicio en este día, y este momento de oración sea un momento de escucha profunda y
y renovadora. También agradecer a Papá Dios por acoger, diríamos, en Cristo la oración que va poblada de realidad, que va poblada de rostro, ¿no? Y agradecer también pues a Jesús por su cercanía, por ser sanador, por ser liberador, por ser perdonador, por ese éfeta que pronuncia sobre nosotros y que nos invita a pronunciar sobre esta realidad, ese ábrete. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y encomendémonos a nuestra Madre María para que ella, que conoció tan de cerca, que meditó en su corazón los secretos, los misterios de la vida de Cristo, pues nos acompañe y nos introduzca ella misma en los misterios de su Hijo Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Entonces, bueno, esta sería la primera propuesta de este momento. Les invito a que nos tomemos ahora un tiempo de silencio. Los que administran el grupo, pues, coloquen allí alguna nota de la dinámica y a las 10:30, pues yo vuelvo por este espacio y recogemos un poco la oración y les presento otros puntos para que tengan pues también durante el día otro momento de oración en este mismo espíritu. Muchísimas gracias. Ok, Padre Alfredo, gracias por este momento. Se está elaborando una especie de presentación para los hermanos que se reincorporaron después de que comenzaste a llamarnos un poco a este primer aspecto de contemplación del texto del Evangelio, Mateo 7, del 31 al 37. Marcos. Perdón, Marcos, sí, y entonces algunos aspectos que van a aparecer van a quedar allí en la pantalla y con las palabras claves que has puesto más o menos allí, que se han recogido. Entonces a las 10:30 nos encontramos nuevamente. Vale. El que quiera quedarse aquí en la sesión para no perderla o algo así, está programada para las 3 horas, o sea que puede entrar y salir en cualquier momento. Gracias. Profundizarlo, hacerlo vida como vida religiosa, como iglesia en medio de este contexto, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Era hasta las 11, son las 11:06. Podríamos quizás, antes de hacer una oración final y retirarnos, poder tener un pequeño compartir. O si el tiempo es así tal, pues creo que de las 6 que estábamos, a 2 se les cayó la señal. Entonces, Sí, se ha ido algunas veces la señal, pero yo quiero el texto, sobre todo el de Lucas, en el que pues después de haber meditado el de Marcos, llega a una acción de la contemplación, ¿no? En la compasión
y en la restitución, el devolver a la persona humana, ¿no? El recobrar por la fe. Y justamente creo que la invitación está a verlo todo con los ojos de Dios, todo lo que está sucediendo, pero al mismo tiempo también ese actuar por los excluidos, hacer de un poco del ciego de Jericó y hacer un poco también de Jesús como consagrados, pero involucrarnos, ¿no? Sentirnos parte y tener la necesidad de escuchar el clamor, la sensibilidad de nuestros hermanos que sufren y de ser parte de uno de ellos, ¿no? No solamente en la retórica, sino en el actuar diario, en lo que esperan de Dios y en el que nosotros podemos llevarle hacia Él, ¿no? Yo creo que me llevo esa frase final, pero también con el que es la confianza del ciego de que Jesús lo va a oír, lo va a escuchar, lo va a sanar, pero la respuesta de Jesús, tu fe te ha salvado y recobra la vista. ¿Cuántos seríamos así como podríamos nosotros también ser un poco de los dos? No estamos por encima, no estamos ni dando cátedras ni nada por el estilo sobre asistencia, sino más bien de ser uno entre los que también estamos padeciendo y suplicar a Jesús, pero también llevar un momento de acompañamiento, de seguimiento, de estar con todos. Amén, Padre, gracias. No sé si alguien más quiere decir algo para ir cerrando con... Yo, buenos días. Hermana Irma. Buenos días. Eso. Bueno, bien, buena reflexión, gracias al Padre Alfredo. Y sí, ciertamente que hoy, ¿verdad? Cuando todas y todos, yo creo que en esta situación que vivimos, cada día le pedimos, bueno, yo por lo menos, le pido a Dios el poderle escuchar y ver, ¿verdad? Dónde se manifiesta Él, porque ciertamente que la situación a veces se hace tan oscura, tan... Perdió el internet, hermano. Sí, él va cuando pone la imagen, se le pierde la voz. Sí, por eso no he puesto video, porque siempre se afecta la... Sí. Ahora para la despedida, a lo mejor sí pongo el video. Okay, sí. Bueno, sí. Padres y hermanos, a mí me llena de mucha esperanza, ¿no? Escuchar esto último que nos compartía el Padre Alfredo, porque esto que dice que este hombre seguía glorificando a Dios porque estaba transfigurado por su presencia, ¿no? Y se convierte en gloria de Dios para los demás. En esa frontera de exclusión, él se convierte en gloria de Dios. Y me llena de esperanza, ¿por qué? Porque siento que a pesar de la situación que estamos viviendo a nivel mundial, aquí en Venezuela, donde tantos hermanos nuestros están excluidos, su dignidad está denigrada, somos nosotros los que estamos llamados a presentarle a Jesús, ¿no? Cuando usted hablaba del versículo 37 de que hay quienes escuchan la pregunta del excluido, ¿no? Y le presentan a Jesús. ¿Cómo se lo presentarían que el tipo, pues el hombre... grita, ¿no? Se siente conmovido y se siente urgido bueno, si ese es Jesús, si ese es el Hijo de Dios, ten compasión y piedad de mí, ¿no? Y lo llama desde su exclusión. Y ahí Dios se glorifica, y ahí Dios lo transfigura. Entonces nosotros
en los contextos que cada uno estamos viviendo, en nuestros institutos, en nuestras pastorales, estamos llamados precisamente a hacer presencia de Dios, a presentar a Jesús a esta nuestra gente que está tan deprimida, que está tan maltratada. Y por supuesto que cuando Dios entra, ¿no? Decía usted, cuando Jesús entra en la interioridad, nada lo calla, ¿no? Esa presencia de Dios cuando se hace palpable en el corazón, en el interior de nuestros hermanos, nadie la va a callar. Entonces, bueno, a pesar de la situación que estamos viviendo, nosotros primeros llamados a presentar a Jesús, confiar que Jesús cuando entra en el corazón del hombre, que lo escucha, lo transforma, se glorifica en él, se transfigura en él, y estas personas que están viviendo en la periferia, en la exclusión, son capaces de recobrar su dignidad y son capaces de testimoniar también la presencia de Dios. Entonces, bueno, escucharlo me llenaba de esperanza de que un mundo nuevo es posible a pesar de la oscuridad en que estamos viviendo. Así que gracias, Padre Alfredo. Amén, hermano. Amén. Bien, entonces vamos a ir cerrando este espacio de compartir, este espacio de contemplación evangélica desde las fronteras de la exclusión, y que estas contemplaciones del Jesús de las periferias, del Jesús que camina por las fronteras de la exclusión, tanto geográficas, culturales como existenciales, pues sea para nosotros una clave para nuestra vida religiosa y que nos llene como de esperanza. Para que testigos de ese paso de Jesús que pasa transfigurando la existencia humana y las relaciones. Quisiera pues poner todo esto en presencia de Dios y encomendarnos a nuestra Madre María para que ella nos ponga con su Hijo Jesús, nos dé un conocimiento interno y profundo de Jesús. Que Jesús sea realmente la razón de nuestra vida, el fundamento de nuestra existencia, y en Él anclemos todo lo que hagamos y desde Él podamos discernir los signos de los tiempos. Por eso le decimos a María: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, En ti confío. amén. Entonces, bueno, muchas gracias a todos también. Leo, con gusto nos estamos viendo. El próximo, aquí veo muchos superiores mayores y también de comisiones, así que el próximo sábado tenemos jornada larga. Alfredo, estás invitado a la Asamblea General. A ver si nos Gregorio un poquito ahí para también motivarnos un poco a seguir preparándonos en la segunda etapa, ¿no? De enero a abril será ya, seguramente. Muy bien, muchísimas gracias, Eddie. Gracias Padre Alfredo. Gracias a todos. Bueno, gracias a todos por la presencia. Feliz día. Feliz día, feliz fin de semana. Dios nos bendiga. Igual, bendecido. Gracias, Fred. Usted escucha. Gracias, Eddie. Gracias, Leti. Gracias, Eva. Dios les pague. Hasta luego. Hasta luego.